¿Allí? ¿Sí? Gracias. Y los de propulsión. Entonces, cuando tenemos contracción mezcla, recuerden que estas son contracciones de segmentación. Estas contracciones van a estar espaciadas. Y estas contracciones espaciadas causan una segmentación que se da cada 2 a 3 veces por minuto. Entonces, lo que vamos a tener es áreas que se contraen y áreas que están relajadas. Zonas contraídas, zonas relajadas. Recuerden que las ondas eléctricas lentas a ese nivel son más o menos de 8 a 12 segundos. Con respecto a las contracciones de propulsión, vemos que las ondas peristálticas se van a ver incrementadas por el reflejo gastroentérico. Si recuerdan ustedes, ya habíamos revisado cuáles eran los reflejos, ¿cierto? Teníamos gastroentérico, gastrocólico, entre otros. Entonces, estas ondas, cuando nosotros tengamos hasta cierto punto comida o distensión dentro de nuestro estómago, vamos a ver que se van a incrementar. Y se pueden producir en cualquier parte del intestino delgado, siempre y cuando la dirección sea anal. Recuerden, oral, anal. A veces pueden las ondas de propulsión tener una extensión de hasta 0,5 a 2 centímetros. Y el movimiento neto del quimo va a ser más o menos de 1 centímetro por minuto. Cuando hablamos del píloro y la válvula ileocecal, vamos a ver que vamos a tener más o menos 3 a 5 horas, lo que va a demorar desde que el quimo está en el píloro y va a llegar hacia la válvula ileocecal. Entonces, si una persona tomamos su almuerzo a las 12 y digamos que ha estado una media hora o quizás una hora en el estómago, que eso es más o menos a la 1, va a tomar siquiera hasta las 4, hasta las 6 de la tarde para que llegue desde el píloro hacia la válvula ileocecal. Y lo importante es que sepan ustedes que a veces el quimo se va a quedar en el intestino delgado a la altura de la válvula ileocecal. Va a estar allí un tiempo, mientras va a tener las condiciones de que se desencadene un reflejo gastroileal. ¿Listo? Entonces nosotros ya estamos listos para que ese quimo pase hacia el intestino grueso. ¿Listo? A ver, ¿qué hormonas están relacionadas con la motilidad intestinal? Van a estimular la gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Y van a inhibir la secretina y el glucagón. La muscularis mucosa y las vellosidades, como recuerdan ustedes, van a estar de esta manera. A ver. Ustedes aquí tienen una vellosidad. Si usted recuerda, como cualquier parte del tracto gastrointestinal, tiene una capa mucosa, luego una submucosa y abajo vamos a tener muscular y serosa. Pero mire, esta mucosa es especial porque tiene esta forma como de dedos, vellosidades, y estos deditos van a tener inclusive más vellosidades que son microvellosidades. Ustedes desde el colegio recuerdan que las microvellosidades aumentan el área de absorción. ¿Y qué tienen que recordar? Por ejemplo, lo primero, ¿se acuerdan de las glándulas caliciformes o goblet? Estas que están acá como celestes. Estas se van a ver incrementadas en frecuencia en esta área. O sea, las vamos a ver un poco más frecuentemente. No tanto como en el intestino grueso, pero sí vamos a ver algunas. También tenemos que ver de que aquí tienen ustedes un vaso linfático, que más o menos va a estar en el centro de esta vellosidad. Y alrededor de ese vaso linfático vamos a tener el shunt arteriovenoso. ¿Recuerdan ustedes que les habíamos dicho que habían arterias arciformes y que estas daban arteriolas que iban hacia las vellosidades? ¿Listo? Entonces acá llegan capilares venosos y arteriosos y hay un shunt. Creo que es el único lugar donde ustedes van a ver estos vasos linfáticos tan prominentes. Recuerden, los vasos linfáticos llevan grasa. Entonces, en esta zona nosotros vamos a tener la capacidad de poder absorber esas grasas. También tenemos que ver esta parte, que son las criptas. Estas criptas son especiales porque vamos a tener funciones que van a haber en estas criptas. A ver, entonces,
Estos pliegues de mucosa sabemos que aumentan la superficie expuesta al quimo. Las contracciones de las vellosidades, ya sea por acortamiento y alargamiento, lo que van a hacer es una especie de ordeñamiento. ¿Y qué es lo que ordeñan? Ordeñan la linfa. Recuerden, acortamiento, elongamiento. Casi como si han visto cuando se ordeña, por ejemplo, a una vaquita, se hace lo mismo. Se jala y se contrae. Entonces, esto lo hacen de manera inversa para poder movilizar la linfa que va a estar desde los quilíferos centrales, ese vaso que ustedes han visto se llama quilífero central, y va a llegar hacia el sistema linfático. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes van a iniciar estos procesos de contracciones? Lo van a realizar los plexos submucoso con reflejos nerviosos. Y otra parte importante que tienen ustedes que recordar es la acción de la válvula ileocecal. Con respecto a la válvula ileocecal, vamos a ver de que nos va a prevenir el reflujo de kilo hacia el intestino delgado cuando está pasando al colon. Entonces evita que se regrese. Y por eso tenemos un esfínter que es el esfínter ileocecal. Este esfínter ileocecal va a resistir unas presiones inversas de más o menos 50 a 60 centímetros de agua. Y va a estar contraído hasta que se inicie una comida. ¿Recuerdan ustedes? Nosotros teníamos un reflejo que era el reflejo gastroileal. Entonces, cuando nosotros empezamos la comida, vamos a llenar probablemente la zona abdominal, la zona del estómago, y luego de eso vamos a tener una distensión del esfínter ileocecal. Sabemos que hay un retraso del vaciamiento para que el quimo se absorba más, y al ciego van a llegar solamente entre 1500 a 2000 mililitros de quimo. ¿Listo? O sea, no llega todo, porque recuerden que a lo largo del intestino hemos tenido nosotros secreciones mucosas que se han ido uniendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el colon? Una de las funciones del colon va a ser la absorción de agua y electrolitos, que más o menos, para que ustedes sepan, nos permite de estos, por ejemplo, casi hemos dicho 1000 mililitros o 1 litro que estábamos aquí. Vamos a nosotros, estos 1500 a 2000 mililitros, vamos a absorber tanto que solamente vamos a tener 80 a 200 mililitros de heces por evacuación diaria. Esto que es más o menos lo que la mayoría de personas eliminan. Hay personas que pueden tener diarrea, por ejemplo, y en ellas ese volumen de heces puede ser mayor. Entonces, la formación de heces sólidas y almacenamiento se van a dar en la mitad proximal, sobre todo absorción, la mitad proximal del colon, y la mitad distal del colon vamos a tener primordialmente almacenamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el colon va a tener la función de absorción de agua, pero también la función de almacenamiento de los productos de desecho. A ver, ¿qué movimientos vamos a ver en el colon? Los mismos que hemos visto en el resto de tejido gástrico o gastrointestinal. Movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Cuando hablamos acerca de mezcla, estamos hablando de las contracciones circulares y habíamos dicho que se forman anillos circulares de más o menos 2.5 centímetros. Esto va a reducir la luz del colon, pero no llega a ocluirla completa. También, si ustedes recuerdan, teníamos unas tenias que se llaman tenias Cole. Estaba alrededor de todo el intestino. Estas tenias nos van a ayudar a lo que se llaman las contracciones longitudinales. Y si recuerdan ustedes, estas tenias y este músculo circular formaban unas protrusiones que se llamaban austras. Estas austras se van a contraer cada 30 segundos y el contenido se va a mover, va a ser como ordeñado y propulsado lentamente. En cuanto a la propulsión, vamos a ver que son los movimientos de masa y puede durar inclusive de 8 a 15 horas, con una cadena de acontecimientos que incluyen el anillo de constricción, que dura, hemos dicho, más o menos 30 segundos, una relajación de 2 a 3 minutos, seguido por nuevamente anillo de constricción y relajación. Más o menos nosotros vamos a tener 1,
3 o inclusive 5 de estos movimientos por día. Y eso es importante que nosotros recordemos que la mayor parte de las veces va a estar mezclándose este contenido, pero nosotros no vamos a movilizar todo el tiempo. Vamos a movilizar unas 5 veces en el día. ¿Y cómo es que termina todo este proceso? Sabemos que termina con el reflejo defecatorio. El reflejo defecatorio es primordialmente parasimpático. ¿Ok? Listo. Entonces la parte motora creo que ya la hemos repasado, así que podemos ir a lo que es hígado. Cuando tenemos al hígado, hay algunos aspectos que tenemos que recordar. Primero, el hígado está situado en la cavidad abdominal. Si ustedes recuerdan, está debajo del diafragma. ¿Qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Ya, esa es una pregunta que siempre se hace y siempre tenemos sorpresas, como las de hoy día. Recuerden que está ubicada en lo que nosotros vamos a llamar los hipocondrios. Yo estoy segura que ustedes lo han estudiado o han estudiado este tema cuando han hecho anatomía, pero vamos a hacer un pequeño repaso. ¿No? Muchos se han hecho. Sí, se han hecho. El próximo año ustedes van a llevar el curso de semiología. Y es imposible que entre en semiología sin saber estas cosas claras. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una persona, vamos a tener aquí el esternón, y aquí estaría más o menos el diafragma, ¿cierto? Aquí abajo tenemos las crestas ilíacas. Vamos a dibujar una línea que va a pasar por la parte superior de las crestas ilíacas y una línea que más o menos va a ir debajo del diafragma. Y después de eso, vamos a dividir en unas rayas primero horizontales y otras verticales y otras horizontales. Y vamos a quedar con una especie de 9 cuadrantes. ¿Recuerdan ustedes? Ya. Básicamente, el ombligo va a estar en... Ok, listo. Entonces, de aquí, para el resto de su carrera, deben ustedes utilizar la nomenclatura que vamos a usar ahora. Si ustedes no se expresan de manera correcta, lo primero que ustedes como estudiantes de medicina van a quedar mal. Pero lo más grave es de que no van a poder ustedes todos estandarizar la manera en la que hablan. Entonces, la parte de arriba le vamos a decir hipocondrio. En la parte del centro vamos a tener a los flancos. Y en la parte de abajo tenemos, por ejemplo, fosas. ¿Listo? Ya vamos a ver ahorita. Lo primero tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo. Y aquí abajo vamos a tener la fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Inmediatamente debajo de la zona donde está el esternón tenemos el epigastrio. Disculpen, ¿les han enseñado diferente? Igualito. ¿Y entonces por qué me están enseñando las cosas? Epigastrio. ¿Cómo les han enseñado que se llama esto? Mesogastrio. ¿Y cómo se llama este? Hipogastrio. Muy bien. Entonces, si yo estoy hablando acerca del hígado, estoy refiriendo a una estructura grande que primordialmente está en hipocondrio derecho. ¿Listo? ¿Por qué nosotros decimos acá epigastrio? Recuerden que más o menos a esta altura vamos a tener al píloro. Y aquí vamos a tener más o menos así. ¿Listo? Ya bueno, acá tenemos al vaso. Pero eso nuevamente lo van a estudiar bastante bien cuando hacen biología. Entonces,
Cuando hablamos acerca de la zona hepática, estamos hablando que está primordialmente en la parte del hipocondrio derecho. Va a estar rodeada de la cápsula de Gleason. Y habíamos dicho que esta cápsula de Gleason es un tejido conectivo, muy similar a una fascia. ¿Listo? Pero hemos dicho que un poquito más grueso. Sabemos que básicamente ustedes lo pueden dividir en segmentos, pero también la pueden dividir en lóbulos. Estos lóbulos, que son dos, también son divididos con estos segmentos. Por ejemplo, acá ustedes tienen el ligamento falciforme que divide en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Pero realmente la manera más práctica de evaluar al hígado es de acuerdo a sus segmentos. Y los segmentos hepáticos que ustedes tienen que considerar, ¿ya? ¿Recuerdan más o menos alguna mnemotecnia? ¿Recuerdan ustedes cómo tenían que recordar? ¿Qué era lo más importante? ¿No recordaban nada? ¿No recuerdan nada? Si yo tendría que darles una sugerencia, siempre les diría que recuerden el lóbulo 5. Listo, el segmento 5. Porque es el segmento que está relacionado con la vesícula biliar. Y por tanto, es el segmento que nosotros vamos a tener más problemas. ¿Listo? Es un segmento grandecito. Por encima del 5 van a tener ustedes, o al ladito tienen el 6, 7 y 8. Entonces recuerden, 5 relacionado con la vesícula biliar. Al lado del 5, 6. Encima del 6, 7. Y al lado del 7, 8. Entonces más o menos va en sentido como las agujas del reloj. ¿Listo? En esa partecita. Si es que ustedes se basan en la vesícula biliar. Si es que es así, ya tienen esta parte hecha. Y también se van a acordar de que aquí van a tener las cavas. Voy a tratar de ponerlo en una nueva pestaña para que podamos ver aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tienen la vena cava inferior, la arteria hepática derecha. Y casi todo el lóbulo derecho ya lo tienen prácticamente hecho. Si se ubican con el 5. 5, 6, 7 y 8. Luego van a tener aquí uno grandecito que es el 4, inmediatamente al lado de todos estos. Y luego van 4, 3, 2, 1, que está un poquito posterior. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sí o sí tienen que recordar? ¿Dónde está la vesícula? Y lo siguiente que tienen que recordar es qué segmento se relaciona con la vesícula, que es el 5. Y de ahí ya se orienta. 5, 6, 7, 8, al ladito el 4, 3, 2 y 1 para atrás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos? Ya más o menos está más sencillo. Ok. ¿Cómo es la circulación hepática? Ya habíamos visto que en la cara inferior teníamos al hilio hepático. Miren lo que tenemos acá. Si se recuerdan ustedes, teníamos la aorta ascendente, callado de la aorta descendente. Y la aorta descendente nos daba ramas, ¿se acuerdan? La rama mesentérica, y dentro de la rama mesentérica nosotros habíamos visto la rama mesentérica. Por ejemplo, acá tenemos la mesentérica superior, acá tenemos la mesentérica inferior, y aquí tenemos la arteria hepática. ¿Listo? Y miren, arteria, vena. Entonces nosotros aquí estamos frente a un hilio hepático. ¿Con qué segmento está relacionado? Con el 5. O sea, no hay pierde. Si es que ustedes se ubican con el 5, es bien sencillo que vean cómo funciona el hígado. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Tronco celíaco. ¿Qué más? Necesito saber dónde está la arteria hepática. Necesito ver cómo está relacionada con la vena mesentérica. A ver, ¿quiénes penetran el hilio? Van a penetrar de vasos sanguíneos el doble aporte sanguíneo. Porque recuerden que lo que nosotros habíamos traído era una sangre rica en nutrientes de la absorción de intestinos. Pero
sabemos que en los intestinos potencialmente podría haber de repente toxinas, podría haber de repente alguna bacteria. Entonces, todo eso, ¿dónde te tenía que detoxificar? Se tenía que detoxificar. ¿Dónde? En el hígado. Entonces, ese doble aporte sanguíneo va a ser uno por la arteria hepática para mantenerse como estructura y el otro por la vena porta para poder desintoxicar. Entonces, la arteria hepática es una rama de la aorta y hemos dicho que proviene del tronco celíaco, nos va a dar sangre arterial y esta sangre es rica en oxígeno y proviene directamente de la arteria aorta. También habíamos visto su flujo, que era más o menos 700 cc por mililitro. Respecto a la vena porta brinda sangre procedente de la vena esplénica y también de la confluencia de las venas mesentéricas inferior y superior. Y por tanto, esta es una sangre venosa, pobre en oxígeno, pero rica en principios inmediatos. Cuando ustedes en fisiología escuchen principios inmediatos, nos estamos refiriendo a los nutrientes. Entonces, no tiene mucho oxígeno, pero tiene muchos nutrientes. Y es la sangre que proviene de la mayor parte del tubo digestivo. Más o menos para que ustedes sepan, si tenemos que ver, y creo que lo vimos cuando vimos el cuadrito, ¿se acuerdan? 700 cc por minuto provenía de la parte de la aorta, pero 1300 cc provenían de la vena porta. Y esto hacía que 2/3 de la sangre que llega provenga justamente de la circulación portal. Entonces, veamos lo que sucede acá. Teníamos el esófago y alrededor del esófago las venas esofágicas. Luego vamos a tener la vena esplénica, vamos a tener la vena mesentérica inferior, que miren, ¿recuerdan ustedes? Decíamos el colon lo vamos a dividir en dos. La parte superior o la parte ascendente y transversa, que está relacionada con la vena mesentérica superior, y la parte del descendente y todo lo demás con la vena mesentérica inferior. Todas ellas se van a juntar y nos van a formar la vena porta, que está justamente entrando por la zona del ilio hepático. ¿Listo? Entonces, hasta aquí yo creo que sencillo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué cosas tenemos que recordar? Tenemos que profundizar en lo que son los sinusoides vasculares hepáticos. Los sinusoides vasculares hepáticos van a bañar a los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos van a estar circundados por sangre. Y aquí viene la clave, y aquí es donde ustedes tienen que concentrarse mucho, porque al ser un órgano de detoxificación, va a tener muchas unidades. Y siento que esa es la zona donde se pierde la mayoría de los alumnos. Entonces, primer punto que sí o sí tienen que tener claros es que hay toda circulación. Circulación arterial, que hemos dicho que viene por la aorta, y circulación venosa por la vena porta. Lo segundo, que hay estructuras que se llaman sinusoides que van a bañar a los hepatocitos. En estos sinusoides van a confluir una mezcla entre la sangre venosa y la sangre arterial. ¿Cómo se llamaba cuando se mezcla sangre venosa con sangre arterial? Shunt o cortocircuito. Por tanto, aproximadamente 1.5 litros de sangre van a provenir de la vena porta y de la arteria hepática. La mayor parte proviene de la vena porta, solamente 1/3 de la arteria hepática. ¿Y hacia dónde va a fluir esa sangre? Ha llegado al sinusoide hepático. Va a fluir hacia el centro del lobulillo y va a drenar en unas venas que se llaman centrolobulillares. Entonces estamos diciendo, de los sinusoides están pasando al centro del lobulillo, justamente a las venas centrolobulillares. Y desde allí van a desembocar en unas venas que se llaman las venas suprahepáticas para drenar a la vena cava inferior. ¿Listo? Primero lo estamos haciendo así, lo estamos revisando, luego vamos a ver los dibujos. Entonces, tenemos nuestros vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver los conductos hepáticos. Dentro de los conductos hepáticos vamos a tener al colédoco,
y vamos a tener, lo más importante, la producción de bilis. El colédoco va a transportar justamente esta bilis, que es producida en la vesícula biliar, y va a tratar de llevarla hasta el duodeno. ¿Cuál es la función? Emulsificación de las grasas. Los vasos linfáticos también van a estar en esta zona del ilio, van a penetrar. Miren, han entrado vasos sanguíneos grandes, arterias y venas. Ha entrado el conducto hepático y está entrando los vasos linfáticos, que va a evitar que se acumule el líquido en los espacios de Lice. ¿Y qué es lo que va a salir del hígado? Estamos viendo que va a salir las vías biliares y van a salir obviamente la vena suprahepática. ¿Listo? Para ir hacia la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya tenemos un poquito de circulación hepática y ya podemos ir a puntos importantes. Por ejemplo, la sangre venosa del hígado va a recoger la sangre de las venas suprahepáticas y las va a llevar hacia la vena cava inferior. Entonces, al final, toda esa mezcla de sangre venosa con sangre arterial va a terminar en la vena cava inferior. ¿Y la vena cava inferior dónde desembocaba? Aurícula derecha. Y de la aurícula derecha, ventrículo derecho, circulación pulmonar y luego aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y volvemos a dar todo el circuito. ¿Listo? Entonces ya hemos completado con esto nuestro circuito sistémico. ¿Ok? Miren lo que yo he dicho. En ningún momento he dicho que la vena porta desemboca en la vena cava inferior. He dicho que la vena porta desemboca en los sinusoides, que se junta con la arteria, con la sangre arterial, y que luego va hacia las venas centrolobulares y eventualmente van a drenar en las venas suprahepáticas. ¿Listo? Y después estas sí van a ir a la parte de la zona de la vena cava inferior. A ver, de histología es de los pocos órganos que tenemos que repasar detalles. Con respecto a los hepatocitos son células que tienen un aspecto hexagonal. Son ricas en orgánulos, o sea, en los organoides que ustedes conocen. El retículo endoplásmico rugoso, que ustedes vieron hasta la infinidad, le va a permitir la síntesis de proteínas. Cuando hablamos de retículo endoplásmico liso, vamos a hablar acerca de una función de detoxificación. Cuando hablamos acerca de gránulos de glucógeno, vamos a ver reserva energética y homeostasis de la glucosa. Por tanto, vamos a tener nosotros almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno. ¿Listo? También vamos a tener vacuolas de lípidos. Y si un hepatocito se llena de lípidos, nosotros vamos a tener, recuerden, muchos hepatocitos llenos de lípidos, vamos a tener hígado graso. Y el citoesqueleto, que va a estar formado por microtúbulos y microfilamentos, que nos va a permitir la secreción biliar. ¿Listo? Entonces, miren, ya estamos hablando acerca de secreciones importantes. Creo que hace un rato les he dicho que la bilis se produce en la vesícula biliar. Quise decir, se almacena en la vesícula biliar, se produce en los hepatocitos. Y veamos la secreción de bilis. La secreción de bilis justamente es el producto de los hepatocitos que van a generar esa sustancia hacia los canalículos biliares y van a ser conducidas a los conductos biliares de los espacios porta y desde allí a los conductos lobares derecho e izquierdo, conducto hepático común, se junta con el cístico, nos da el colédoco y va a drenar la bilis en el duodeno. A ver, veamos. Este es un hepatocito. Hemos dicho que tiene una estructura hexagonal. Miren, más o menos así, así, aquí. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos? El hepatocito, por uno de sus laditos, está al lado de un hepatocito. Por el otro, al lado de otro hepatocito. Y este también. Pero por los otros lados están rodeados de capilares sanguíneos. Y es importante que vean ustedes esto acá, porque les va a permitir entender algunas cosas importantes. Si yo tengo capilares sanguíneos, entonces tengo
una alta zona para que puedan ser expuestos a la sangre. Pero miren, entre el hepatocito y el hepatocito tengo un canalículo biliar. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá los canalículos biliares. Miren, tenemos un montón de organelos, tenemos un núcleo grande. A ver. Miren, este es el espacio de Dice, este que ustedes están viendo acá. Tenemos otras figuritas donde les podemos mostrar esta parte, pero vayan familiarizándose con la histología. A ver, es importante, tenemos que recordar acá. Lo primero que tenemos que ver es que la cirrosis hepática vamos a tener una fibrosis anormal del hígado. Y en esta fibrosis anormal se empieza a alterar la estructura hepática e impide el correcto flujo dentro de los lobulillos hepáticos. Y al impedir el flujo, no va a poder movilizarse ni la sangre ni la bilis. Recuerden, la sangre está en los sinusoides, las bilis en los canalículos biliares. Y por tanto, ¿qué es lo que voy a tener con este paciente? Si es que no se puede movilizar la sangre, ¿de dónde estaba viniendo la sangre? ¿Cuáles eran las dos vías que estaban entrando a la sangre al hígado? Vena porta y la vía arterial. La vía arterial, como ustedes recuerdan, viene con presión. ¿Se acuerdan? Pero en cambio, la parte venosa viene con presión. No. Entonces, ¿podrá vencer la presión de un hígado fibrosado? No. Y si es que no puede vencer la presión, ¿qué va a suceder? No entra esta sangre. No entra. Y si es que no entra al hígado, estamos hablando de más o menos 1300 cc. ¿Qué va a pasar con esa sangre? ¿Qué pasa con esa sangre si no está entrando? Lo primero se regresa. ¿A dónde se regresa? A dónde vino. ¿De dónde vino? Estamos hablando del sistema venoso portal. ¿De dónde vino? Vino de las mesentéricas. ¿De dónde más? De las esplénicas. Muy bien. ¿De dónde más? ¿Es necesario que les ponga? Dios mío. Vino de la parte esofágica. ¿Recuerdan ustedes? Vino, por ejemplo, mire, de las venas esofágicas, de las venas estrénicas, de la vena mesentérica inferior, de la vena mesentérica superior, inclusive de zonas que nosotros vemos relacionadas con la piel. Y si es que estas se regresan, ¿qué va a pasar con estas venas? ¿Qué va a pasar, chicos? Aumentan de tamaño. Y a ese aumento de tamaño nosotros le vamos a llamar dilatación venosa. Y por ejemplo, si es que están en zonas específicas, le vamos a llamar varices esofágicas, por ejemplo, si estamos en la zona esofágica. O le vamos a llamar hemorroides, si es que estamos en la zona de la parte inferior. Y si es que estamos en la piel, le vamos a llamar cabeza de medusa. ¿Sí han visto? Dicen que se la panza y entonces como amarra la cápsula La liberación de la panza. porque hay Hipertensión portal. Aumento de la presión en el sistema porta. ¿Y por qué aumentó el sistema de la presión en el sistema porta? Porque hubo un aumento de resistencia en la zona hepática. Y al aumentar la resistencia y al aumentar la presión, recuerden que cambian las dinámicas. ¿Y qué pasa con la presión hidrostática y la presión capilar? ¿Se acuerdan ustedes? Sale el agua y el agua empieza a acumularse en la zona de el área abdominal, dando un episodio que se llama ascitis. ¿Listo? Entonces, estamos ahorita tratando de entender qué es lo que está pasando en la cirrosis. A ver. Entonces, el aumento en la presión del sistema porta nos va a dar hipertensión portal y la colestasis intrahepática. ¿Qué va a pasar con la bilis que no está pudiendo salir del hígado?
va a hacer que aumente la bilirrubina en el sistema sanguíneo y por tanto vamos a tener nosotros un paciente amarillo. Y si es que es amarillo, le vamos a decir que es un paciente histérico o que presenta histericia. Y esto debido a la obstrucción del drenaje de bilis. ¿Listo? Hemos entendido eso, ¿verdad? Y estamos entendiendo por qué suceden las cosas y ya no las vamos a repetir como si es que fuéramos loros, ¿no es cierto? Vamos a entender. Ustedes ya tienen conceptos para entender esto. Entonces, ya hemos repasado los hepatocitos. Veamos las células de los conductos biliares. Las células de los conductos biliares son células cuboidales o cilíndricas y que van a formar una especie de túbulos por donde van a salir la bilis. Nosotros siempre que les mostramos los hepatocitos, los mostramos así, pero recuerden que estos son estructuras tridimensionales. Entonces, vamos a tener aquí estos canalículos, luego vamos a verlos como tubos. A ver, también vamos a tener las células endoteliales, ¿verdad? Estas células endoteliales van a tapizar los sinusoides hepáticos y van a estar separados de los hepatocitos por los espacios de Dice. Y es un endotelio especial, es un endotelio fenestrado que facilita el intercambio de la sangre y los hepatocitos. No siempre vamos a tener este tipo de epitelio. Por ejemplo, teníamos un epitelio también así de especial en otro órgano. ¿Alguien recuerda dónde? ¿Dónde? No lo escucho muy bien. En el área renal, ¿se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto algo similar? Claro que acá es diferente porque esta fenestración va a ser un poquito más grande. Ahora, vamos a tener unas células especiales que se llaman células perisinusoidales o células de Ito. Estas células perisinusoidales se van a localizar en los espacios de Dice. ¿Y por qué son? Bueno, y el espacio de Dice que ya habíamos visto, que es el que está entre los hepatocitos y el endotelio. Y tienen tres funciones estas células perisinusoidales. La primera función, que quiero que recuerden porque siempre lo olvidan, es que el hígado almacena vitamina A. ¿Listo? Primer punto, almacén de vitamina A. Lo segundo, estas células de Dice tienen una capacidad de contraerse y por tanto pueden regular el flujo sanguíneo de los sinusoides. Y lo tercero, que estos pueden estar relacionados con el proceso de fibrinogénesis hepática. A medida que nosotros vamos envejeciendo, muchas veces nuestro hígado también, y cada vez se va volviendo menos blando y mucho más fibroso. Y probablemente el proceso de fibrinogénesis está dado por estas células perisinusoidales. Y finalmente tenemos a las células de Kupffer. No creo que le digan Kupffer, ¿no? Estas células de Kupffer se localizan entre las células endoteliales y van a representar lo que nosotros llamamos el sistema mononuclear fagocítico. Entonces, si yo voy a tener los caminos van a ser los sinusoides clásicos, por donde va a llegar sangre mezclada, venosa y arterial. Si yo tengo los centros de operaciones, casi como si es que fueran como las comisarías, esos centros de operaciones van a ser las células hepatocíticas. ¿Listo? Si yo tengo policías o militares, vamos a decir, esos militares van a ser las células de CAF. Estas van a ser las que se van a encargar o van a derivar de los monocitos sanguíneos. ¿Y se acuerdan los monocitos? Los monocitos están encargados de protección en nuestro cuerpo. Por tanto, su función va a ser fagocitosis de todo aquello que esté malo en nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, por ahí encuentran una bacteria, se la comen. Presentación de antígenos, como cualquier célula que es del sistema mononuclear fagocítico, y síntesis de citocinas. Entonces, aquí estamos viendo que tenemos una célula linfática, pero altamente desarrollada. Y esta es casi como un agente especial que está en este centro, que es como un centro de inteligencia. ¿Ok? ¿Hemos entendido eso? ¿Sí? Ok.
Listo. A ver. Entonces, ahora que ya hemos repasado lo que ustedes ya, o sea, se supone que todo esto ustedes ya lo vienen trayendo de casa, ¿no? Porque ya hicieron ISO, porque ya hicieron ANATA, porque hicieron todo lo demás. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Cuál es la organización y estructura funcional? O sea, esta es mi chamba. Lo otro ya lo soy. Nosotros vamos a tener el parénquima hepático. Este parénquima hepático está formado por los espacios porta, por los lobulillos hepáticos y por los acinos. ¿Y por qué les digo eso? Porque miren, esta es la manera como ustedes tienen que entender cómo funciona para que sepan cómo nos estamos expresando. Lo primero, cada una de estas cositas que están naranjas, como hexágonos, son los hepatocitos. En el centro del hepatocito van a tener una vena. Como la vena está en el centro, le vamos a llamar vena centrolobular. Miren, a los costaditos habíamos dicho que entre hepatocito y hepatocito que teníamos conductos biliares, conductos biliares. Y luego también veíamos que allí teníamos las zonas de los sinusoides, arteria y vena. ¿Listo? Entonces, vamos primero con las definiciones y de ahí regresamos nuevamente al dibujo. El espacio porta es una región de tejido conjuntivo y es una región que está rodeada por hepatocitos, que va a tener tres elementos. Primero, conducto biliar. Segundo, arteriola. Estas son arteriolas que proceden de la arteria hepática y una vénula que deriva de la vena porta. Entonces, cuando yo diga espacio porta, me estoy refiriendo a los conductos. Me estoy refiriendo a conducto biliar, me estoy refiriendo a arteriola, me estoy refiriendo a una vénula. ¿Ok? Entonces, ese es el espacio porta. ¿Qué son los lobulillos hepáticos? Cuando hablamos acerca de lobulillos hepáticos, vamos a hablar acerca de fragmentos de más o menos 1 a 2 milímetros de diámetro de forma hexagonal. Miren, si yo extraigo un pedacito del hígado y lo veo tridimensionalmente, ¿se acuerdan que les dije que esto nosotros lo veíamos tridimensionalmente? A ver, nos vamos a ubicar otra vez. ¿Qué cosa es esto? Que está aquí. El hepatocito. ¿Qué estaba en el centro? Vena centrolobular. Muy bien. A los costaditos que teníamos en las esquinas. Teníamos conducto biliar, vena y arteria. ¿Cómo le hemos denominado este espacio? Le hemos denominado espacio. ¿Y dónde están los sinusoides? ¿Dónde están los sinusoides? Miren, para que nosotros veamos los sinusoides, tenemos que recordar que yo estoy segura que ustedes dijeron el otro, ¿no es cierto? Y les dije, ¿qué es esto? Y dijeron el hepatocito. Entonces, ¿qué es esto? También es hepatocito. No se dejen engañar. Miren, y es interesante cómo se ha organizado el cuerpo para tener estructuras pequeñas y estructuras grandes que son muy similares. Ustedes conocían estas las hemos visto, que son los hepatocitos que estaban con los conductos, ¿se acuerdan? Canalículos biliares y los sinusoides, ¿se acuerdan? Eso está acá adentro. Entonces estamos hablando, y por eso les decía, arteriolas y vénulas. Cuando nosotros veamos conjuntos de hepatocitos, vamos a hablar acerca de unidades. En este caso estamos hablando de una unidad que se llama lobulillo hepático. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es la definición? Estamos viendo que son estructuras hexagonales que están rodeadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios porta. ¿Y en el centro qué tienen? Tienen una vena centrolobular. Muy bien. Entonces, por ahí ya se están ubicando un poco más, ¿cierto? Ya saben que es un espacio porta, ya saben que es un lobulillo hepático. ¿Y qué es entonces un acino hepático o portal?
asino hepático portal es una estructura poligonal en el que en uno de sus ejes va a tener dos espacios porta y en el otro eje dos venas centrolobulares. Entonces veamos aquí. A ver, nosotros habíamos dicho que si cada una de estas estructuras no son los hepatocitos, sino es un lobulillo, en el centro tiene su vena centrolobular. Lo que está a los costaditos, donde hay arteria, vena y canal biliar, se va a llamar espacio porta. Si es que está rodeada por 6 de estos espacios portas, le llamamos lobulillo. Y si es que nosotros hacemos un polígono que va en un eje, hemos dicho, a un acino portal o una vena centrolobulillar y en el otro vemos lo que son, por ejemplo, los canalículos o los espacios porta, nosotros vamos a tener lo que se llama un acino portal. ¿Han comprendido eso? ¿Sí? Miren aquí. Esta es otra forma de ver un lobulillo portal. Están viendo las venas centrolobulillares y en el centro están viendo un espacio porta. ¿Listo? Entonces, lobulillo hepático, lobulillo portal. Les estoy haciendo tanta énfasis. Es muy probable que cuando ustedes lean los libros, ustedes, a veces los autores hablan indistintamente de ellos. Hablan acerca del lobulillo, hablan acerca del espacio porta, pero no siempre los estudiantes logran entender a qué se refiere. Ahora ustedes ya tienen una representación visual y ya saben de qué se está refiriendo esos autores. Veamos cuáles son las funciones hepáticas. Cuando vemos las funciones hepáticas, vamos a ver primero las funciones metabólicas. Las funciones metabólicas van relacionadas con el metabolismo. ¿Metabolismo de qué? Primero, principios inmediatos. ¿Qué consideran principios inmediatos? Nutrientes. Segundo, vitaminas. Tercero, oligoelementos. Entonces, primero vamos a ver el metabolismo. Lo segundo va a ser que en los periodos postprandiales se van a metabolizar sustratos. Y estos sustratos se van a utilizar en los periodos interdigestivos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener, por ejemplo, glucógeno, vamos a tener vesículas con lípidos. Y cuando, por ejemplo, ustedes, no sé, por alguna razón se les entra en la cabeza y dicen, voy a hacer ayuno intermitente. Bueno, el cuerpo dice, utilizaremos este glucógeno para mantener los niveles de glucosa. Para eso sirve el almacén de sustrato. ¿Qué más? Aquí es donde tienen ustedes que recordar el metabolismo, por ejemplo, de los glúcidos. Que sabemos que después de las comidas, ¿qué sucede? La glucosa que está siendo absorbida procedente del sistema porta se va a almacenar como glucógeno. Y ese glucógeno nos va a permitir reserva energética. Y como hemos dicho, en el periodo de ayuna va a suceder dos procesos. Primero, glucogenolisis. Se degrada el glucógeno para formar glucosa. Y el segundo proceso es la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa a partir de aminoácidos, a partir de lactato, a partir de glicerol. O sea, casi todas las cosas que ustedes han estudiado en bioquímica han sido prácticamente hepatología, si ustedes se dan cuenta. Ustedes han llevado un curso completo en el cual han visto las vías y qué es lo que sucede y cómo sucedió con el mitocondria y quiénes más estuvieron relacionados. ¿Ok? ¿Qué pasa con los lípidos? A ver, aquí vamos a tener síntesis de lipoproteínas. Se sintetizan las lipoproteínas de muy baja densidad o VDL a expensas de triglicéridos y colesterol. También vamos a tener la síntesis de las proteínas HDL y las LDL. ¿Ok? Yo siempre procuro que un profesor me decía, las buenas siempre caen mal. Por eso decían que las de alta densidad eran como las grasas buenas. Ya tenemos estudios suficientes para saber que no existen grasas buenas o malas. Tanto las HDL como las VLDL son malas hasta cierto punto y buenas hasta cierto punto. No completamente. Entonces, una persona que tenga un exceso de HDL no necesariamente es algo bueno. Es algo que puede ser perjudicial para su salud.
Sabemos que captan colesterol procedente de la dieta y las procedentes de las LDL y que con ese colesterol van a realizar la síntesis de sales biliares. Entonces recuerden, la madre de las sales biliares va a ser el colesterol. Y por eso es que tiene esa función de emulsificación de las grasas. Y sabemos que estas sales biliares se van a eliminar por la bilis. Finalmente vamos a tener el proceso de cetogénesis, que es la formación o la transformación de ácidos grasos en cuerpo cetónico. Con respecto a las proteínas, tenemos que recordar que se sintetiza la mayor cantidad de proteínas plasmáticas. Por ejemplo, albúmina, factores de coagulación, excepto el factor 8, proteínas transportadoras, como por ejemplo la transferrina, que transporta hierro, y lipoproteínas, que transportan lípido. Excepto quienes no se sintetizan en esta zona las inmunoglobulinas. Porque recuerden que las inmunoglobulinas son sintetizadas por las células plasmáticas. Y estas células plasmáticas producen justamente estas inmunoglobulinas luego de que tienen su viaje mundial y que salen de la médula ósea. ¿Ok? Entonces, recuerden, ¿quién no se sintetiza? La inmunoglobulina. Entonces, si yo tengo un paciente con cirrosis hepática, ¿podrá tener alguna alteración en las proteínas? Sí, estamos diciendo que las proteínas se sintetizan acá, sintetizan albúmina, por ejemplo. ¿Tendrá trastornos de la coagulación? Sí, los factores de coagulación hemos dicho que se sintetizan en esta parte, excepto el 8. ¿Será un paciente que de repente tenga anemia? Puede que sí, porque no va a tener transferrina. Entonces, ¿cuál es la siguiente causa? Ya hemos visto la citis, por aumento de la presión portal o hipertensión portal. Pero también el paciente va a tener edemas. Y ustedes no van a decir que es por aumento de la presión portal, ¿no es cierto? ¿Cuál era la causa de los edemas? Fisiopatía 1, primera fase. Alteración de proteínas. ¿Qué proteínas? Albúmina primordialmente. ¿Por qué? Porque este paciente ya no la está sintetizando. ¿Ok? Es un paciente que va a empezar a tener una alteración también de nutrición. Se va a empezar a consumir. ¿Ok? Con respecto al metabolismo de las vitaminas, vamos a ver que va a haber un almacenamiento de las vitaminas. Hemos dicho primero la A, pero también tenemos almacenamiento de la vitamina B, de la B12 y del ácido fólico. Tiene un rol en la activación de la vitamina D. Si recuerdan ustedes, la vitamina D necesitaba dos puntos importantes, que se vuelva 1,25 dihidroxicolecalciferol. El 1, ¿dónde había sido? ¿Recuerdan ustedes? Ay, señor, ya están borrando cita. Lo hemos visto cuando hemos hecho la parte de renal. Recuerdan ustedes que hemos tenido su primera hidroxilación y su segunda hidroxilación se da en el hígado, en el punto 25. ¿Ok? Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene cirrosis hepática, ¿tendrá un buen manejo de vitamina D? No, es un paciente que también va a tener una deficiencia. Y sabemos que en el hígado se sintetizan las proteínas que transportan a las vitaminas. Entonces, por tanto, vamos a tener una disfunción de todas las vitaminas, sobre todo las que necesitan transportadores. También se van a manejar los oligoelementos. Se van a almacenar hierro, zinc y cobre. Y también vamos a poder tener los transportadores de estos elementos, como por ejemplo la transferrina para el hierro. ¿Listo? Entonces, si se altera el hígado, se van a alterar muchas funciones que son drásticas. Y por eso, cuando un paciente tiene diabetes, casi siempre va a tener hígado graso previo. Cuando un paciente está a punto de tener una falla, casi siempre va a tener una alteración hepática. Y la alteración hepática, ¿cómo la van a ver? Por ejemplo, pueden pedir un perfil de proteínas. ¿Cómo está su albúmina? ¿Cómo está su perfil o su relación albúmina-globulinas? Pueden ver, por ejemplo, cómo está su estado de coagulación. Si está alterado, nosotros podemos pensar que hay una alteración en el hígado. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son sus funciones digestivas? Cuando hablamos acerca de sus funciones digestivas, estamos hablando acerca de la síntesis de bilis. Sabemos que la bilis va a ser elaborada por los hepatocitos y va a ser formada por agua
y por varios componentes solubles. Y diariamente se producen cerca de 500 mililitros de bilis. Esta va a ser transportada hacia la vesícula biliar donde se va a almacenar y eventualmente va a ser drenada hacia el duodeno. ¿Cuáles son los componentes de la bilis? A ver, lo primero, sales biliares. Estas sales biliares constituyen el 70% de los solutos de bilis y están sintetizadas en los hepatocitos a partir del colesterol. ¿Listo? Por tanto, sus funciones, las funciones del hígado van a ser el consumo y eliminación de colesterol, y sabemos que cada molécula de ácido biliar consume una molécula de colesterol. O sea, por cada molécula de colesterol podemos ser nosotros una molécula de sal biliar. O sea, si esas personas que tienen esas dietas estrictas, que dicen, ya no como colesterol, no como nada con grasa, no como, ¿podrá tener buena bilis? No sé, de repente se está consumiendo ella misma, porque recuerden que en nuestras células nosotros sí tenemos colesterol. Entonces, de repente, o sea, y probablemente por eso algunas de ellas tienen una fisionomía que es bien característica. Pero recordemos que las sales biliares lo que hacen es solubilizar el colesterol para facilitar su eliminación por la bilis. Ahora, tenemos nosotros lo que se llama la reabsorción de vitaminas liposolubles. Y yo siempre les comento a mis alumnos, es que realmente esa fue de las primeras veces que repasábamos esto, que las que son liposolubles pueden ustedes utilizar la mnemotecnia que quieran, pero nosotros normalmente utilizamos la mnemotecnia de que se quedan. ¿Por qué? Porque se quedan en la grasa. Entonces, ¿cuáles son las liposolubles? La K, la E, la D y la A. ¿Listo? Y estas son aquellas que nos pueden causar intoxicación. Si yo consumo mucho, me puede intoxicar, por ejemplo, de vitamina D, de vitamina A. ¿Ok? Listo. De vitamina K sería gravísimo. Ya les voy a comentar el otro. Entonces, las sales biliares son esenciales para la absorción de los lípidos en el intestino delgado y nos ayudan a la formación de micelas. Micelas son partículas pequeñas de grasa que ya pueden ser aprovechadas. ¿Listo? Entonces ya tenemos las sales biliares. El segundo componente de la bilis se llama bilirrubina. Si nosotros entendamos la bilirrubina, tenemos que entender lo que es el metabolismo de la bilirrubina. Y nosotros vamos a tener dos vías, la bilirrubina conjugada y la bilirrubina no conjugada. Cuando hablamos acerca de la bilirrubina no conjugada, estamos hablando acerca de la bilirrubina indirecta. Esta se sintetiza procedente del catabolismo de los grupos hemo. Si ustedes recuerdan, los eritrocitos no son eternos. Los eritrocitos van a tener un proceso. ¿Se acuerdan ustedes cuánto era el tiempo de vida media de los eritrocitos? Generalmente son, sí, 3 a 4 meses. Generalmente es 90 a 120 días. ¿Listo? Generalmente 120 con suerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez de que estos eritrocitos ya están. Los eritrocitos, a ver, primer punto. ¿El eritrocito tiene núcleo o no tiene núcleo? No, recuerden que en su desarrollo, cuando llega a ser reticulocito, pierde el núcleo y se vuelve un eritrocito maduro. Y recordemos que uno de los ejes de este eritrocito son los grupos hemo. Los grupos hemo están aquí, por ejemplo. Es un grupo que va a tener hierro, que va a tener nitrógeno y que vamos a ver que se está formando como un núcleo. ¿Dónde teníamos grupo hemo? Teníamos, por ejemplo, en los eritrocitos. Teníamos en la mioglobina. Por ejemplo, teníamos algunas hemoproteínas. ¿Dónde más teníamos? ¿Alguien recuerda? Los citocromos, ¿se acuerdan? Nos metemos con bioquímica borroso, con anatomía borroso. Con la primera fase de fisiopatón, borroso. No sé qué van a hacer, chicos, ¿no? Recuerden, se llama repetición espaciada. A ver. La mayoría de la hemoglobina, 80% de la hemoglobina que se procesa,
80% de la bilirrubina que nosotros vamos a tener va a derivar de la destrucción de los hematíes. Y estos se van a destruir en un sistema mononuclear fagocítico. ¿Cómo se llama el sistema mononuclear fagocítico del hígado? Células de Kupffer. Muy bien. Pero estas, como recuerdan ustedes, no se van a destruir en ese sistema, sino en el sistema de el vaso. Entonces, tanto en vaso como en hígado, primordialmente en vaso, vamos a tener la destrucción de estos eritrocitos por el sistema que va a ser el sistema fagocítico mononuclear. 20% van a provenir de la eritropoiesis ineficaz en la médula ósea. Entonces, va a haber una parte que son 1% o 5% que van a provenir de hemoproteínas, como por ejemplo la mioglobina. En nuestro cuerpo casi todo se rebosa. Cuando muere una célula de manera programada, es como si quisieran una venta de garage. Dicen, ay, esto sirve, y los órganos se van llevando. Van diciendo, sí, a mí se me sirve esto, me sirve aquello, a mí me sirve el grupo M. Voy a hacer bilirrubina. Entonces, tras diversos pasos del grupo hemo, este se va a transformar en la bilirrubina no conjugada o indirecta. Miren, aquí nosotros tenemos el grupo hemo, vemos que hay va a perder un grupo CO y también va a perder su grupo de hierro, y va a haber una hemooxigenasa dependiente de NADPH. Y miren lo que sucede con ese grupo hemo, que era como un escudo. Se vuelve lineal. Y una vez que ya se vuelve lineal, puede aquí actuar una enzima que se llama biliverdina. Y la biliverdina, justamente, bueno, esa ya se llama biliverdina, pero con la biliverdina reductasa en el NADPH, nosotros vamos a tener finalmente la bilirrubina. A ver, miren lo que yo les estoy diciendo. NAD. ¿Han visto? ¿O ya se han quedado dormidos en esa parte? Acá, por ejemplo, UDP. Hay un nuevo autor, y si ustedes no lo conocen, yo estoy seguro que van a escuchar hablar mucho de él, es el doctor Sinclair. ¿Lo han escuchado? ¿No? Ay, señor, qué preocupada. Ya se ha dicho, ¿quién solo de medicina sabe? Ni de eso sabe. Esa está bonita, voy a guardar. Doctor Sinclair, como los bebitos. ¿Alguien ha visto de esos dinosaurios? Está en Disney, creo. ¿No? Ya ven, quien solo de medicina sabe, ni de eso sabe. Ahí está. Este doctor es un biólogo australiano que trabaja en Harvard, pero que es un científico que se ha dedicado al envejecimiento. Y él ha hecho un montón de estudios, entre ellos los estudios que se relacionan con el NAD. ¿De dónde le suena ese nombre? A ver, se los pongo acá. NAD. Sí. Ellos han visto que una manera en la cual nosotros podemos mantener nuestra salud y no envejecer tanto es justamente proporcionando buenos niveles de NAD. No solamente NAD, él habla acerca del MNM. ¿Listo? Les digo esto de manera bastante superficial. No les estoy diciendo que consuman NAD ni que se pongan como las Kardashians. Eso yo no les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo es de que en el futuro van a escuchar hablar más. Pero si ustedes saben qué es lo que está sucediendo, nosotros estamos optimizando procesos hepáticos. Y de hecho, no sé si es que han visto que en los coreanos es como que una tendencia de que se vuelvan blancos. ¿Han visto? Primero son como de nuestro color, hasta inclusive algunos más oscuros, y de pronto pasan 2, 3 años y lo ven blanco. ¿Por qué creen que sucede eso? Dicen que una de las sustancias que utilizan es el glutatión intramuscular. Y el glutatión intramuscular justamente actúa a estos niveles, potenciando los procesos de detoxicación. Y por tanto,
cambiando nuestra tez. Pero obviamente estas cositas ustedes no las van a saber si no saben la base, ¿no? Su bioquímica, su fisio. Y van a seguir diciendo, los coreanos parece que hacen eso. A ver, ¿qué sucede con la bilirrubina no conjugada? Ya la tenemos ahí lista. Se va a transportar unida a la albúmina con una unión fuerte. Va a estar pegadísima a la albúmina. Y si que está pegada a la albúmina, ¿se va a filtrar? No, no se va a filtrar. Por tanto, no se filtra o se excreta por los riñones. Pregunta de examen, de cualquier examen de fisiopato. La bilirrubina, miren lo que estamos diciendo, la bilirrubina indirecta o bilirrubina conjugada, ¿está en la orina? No. ¿Por qué? Porque viaja unida a la albúmina. ¿Y qué sucede entonces? A ver, el hepatocito va a captar esta bilirrubina no conjugada en su citoplasma y le va a unir a una pareja que tiene ahí preparada para la bilirrubina, que se llama ácido glucurónico. ¿Y quién se va a encargar de hacer justamente este casamiento de la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónico? Una enzima que se llama UDP, como la que hemos visto más arribita, glucuronil transferasa. Y que yo estoy segura que ustedes han estudiado, porque ustedes tienen un capítulo en bioquímica que justamente es bilis y todo el grupo hemo. Entonces, esto lo saben, es como la primera vez que lo escucho. Y me miran así como que, sí, la UDP, glucuronil transferasa. Actores. Entonces, ¿qué sucede? Esta enzima va a transformar a la bilirrubina. O sea, ella llegó viajando al mundo, unida a la albúmina, pensó que iba a ser libre toda su vida, pero llega al hepatocito y su padre le dice, no, te vamos a casar. ¿Con quién la ha casado? Con el ácido glucurónico. Y el ácido glucurónico la cambia. Y le dice, desde ahora eres señora mía y eres bilirrubina conjugada. ¿Listo? Entonces, esta es la bilirrubina conjugada. ¿Conjugada con quién? ¿Con quién se casó? Con el ácido glucurónico. ¿Quién fue el testigo de todo eso? La enzima UDP, glucuronil, transferasa. ¿Listo? Entonces, a esta ya le llama como la casada. En el cuerpo no le decimos la casada, le decimos la directa. ¿Ya? Esta es la bilirrubina directa. ¿Ok? Entonces han entendido qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? La soltera, la que viajaba por el mundo, que conoció a un jovencillo que se llamaba albúmina. Bueno, no sé, lo que ella hacía. Esa era la indirecta, la soltera, la que no se iba en la orina. ¿Y luego qué pasó? Se casa. ¿Se casa con quién? Con el ácido glucurónico. Y se vuelve bilirrubina conjugada o directa. Y esta ha perdido todas sus ganas de vivir y se puede ir. No quería ir a casarse, ella quería ser libre. Miren, se elimina por los canalículos biliares y es uno de los componentes de la bilis. Se amarga y se va. ¿Por dónde? Por los canalículos biliares. Entonces veamos, a ver, repasemos lo que acabamos de ver. Este Matías ya está viejito, senescente, va hacia el vaso. ¿En qué parte del vaso? En el sistema retículo, monocito, fagocitario. O sea, me miran como si nunca en su vida han llevado también inmuno, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué será? Y eso que hemos hecho también estas cosas. Allí ella está libre, ¿se acuerdan? Se vuelve bilirrubina no conjugada, viaja por el mundo. ¿Acompañada de quién? De la albúmina, pero eventualmente llega donde está su padre. ¿Dónde estaba su padre? Hasta el complejo albúmina bilirrubina no conjugada. Y miren, llega al hígado y en el hígado, ¿qué le pasó? La separan, ¿no? Lo primero, la separan de la albúmina, le dicen, no, tú tienes una vida acá. ¿Y con quién la casa? Con el ácido glucurónico. ¿Y de ahí qué sucede? Se va hacia la vesícula biliar y luego, miren, sigue su vida por el duodeno, ya casada, ¿no? Una vida triste. Bueno, de ella, ¿no? Yo no sé de otras casadas, pero miren. Pasa al sistema
digestivo, se conjuga, se vuelve urobilinógeno, se reabsorbe, se filtra, se recapta en el hígado, o sea, y le da color a las heces y a la orina. ¿Listo? Entonces, ahora sí ya entienden qué es lo que ha pasado. ¿Sí? Espero que no se olviden y de cuando se digan, ay, no me acuerdo, nunca nos enseñaron. Sí nos enseñaron, pero no me acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con la bilirrubina conjugada? Ya hemos dicho que es la bilirrubina directa. A diferencia de la indirecta, la que viajaba por el mundo, esta es hidrosoluble. Y en el intestino grueso hemos dicho que por acción de la microbiota, o le podemos poner por acción del microbioma intestinal, se va a volver en urobilinógeno. Y como urobilinógeno ya se puede eliminar en las heces, responsable de la coloración marrón de las heces, un pequeño porcentaje se reabsorbe en el intestino y vuelve a ser recaptado por el hígado, excretado por el hígado y filtrado en la orina, dándole color amarillo a la orina. Y si es que por ello ustedes se encuentran ese paciente, ¿se acuerdan? Que venía a sus clases de medicina, que no iba al baño, que cuando iba al baño su orina era oscura. ¿Qué es el componente que hace que esa orina se vuelva tan oscura? Urobilinógeno. ¿De dónde provino ese urobilinógeno? De la bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? La o dice. Sí. Ay, Dios mío, no voy a hacer que digan, no, acá no hay ningún nivel casado. O sea, lo más preciso va a ser que pongan ustedes urobilinógeno. Y si es que es una persona de fisio que ha hecho, obviamente les va a poner. Pero si es que es, por ejemplo, un médico, no sé, un cardiólogo, muy probablemente les va a poner bilirrubina conjugada. Entonces, si es que ustedes tienen bilirrubina conjugada y urobilinógeno, pues no duden, pongan urobilinógeno. Pero si es que no hay nada más, van a tener que poner bilirrubina conjugada. Y por eso en sus exámenes, yo les decía, tienen que tener mucho criterio, ¿no? ¿Qué es lo más común? No sé si se acuerdan lo de osmolalidad y osmolaridad. Pues no van a ir con esas minucias, ¿no? Eso ya es ya a nivel católico. O sea, ustedes para los demás hablen acerca de osmolaridad, para los demás pueden hablar acerca de bilirrubina conjugada, pero si ya ven que hay nivel, o sea, están, no sé, con chicos de Harvard, ustedes sí van a hablar de urobilirrubina, ¿no? Obviamente, es nuestro nivel. Entonces, ¿qué es la hiperbilirrubinemia? La hiperbilirrubinemia es cuando tengamos una bilirrubina mayor a 1 miligramo por decilitro. Y este es el valor que nos va a producir ictericia. A ver, cuando hablamos acerca de ictericia, es el tinte amarillento de la piel y mucosas. Pero nosotros no vamos a ver ictericia con 1 miligramo. Generalmente la ictericia es visible cuando la concentración de bilirrubina es superior a 2,5 miligramos por decilitro. Entonces, evalúen la imagen que ven allí. ¿Qué están viendo? Ya, tenemos la zona ocular en las escleras que están amarillas. ¿Qué más? ¿La piel está amarilla? Sí. ¿Es una persona joven o mayor? Mayor. ¿Podría tener cirrosis? Podría ser, ¿cierto? ¿Qué hemos dicho que pasaba en la cirrosis? Había una fibrosis. ¿Y qué evitaba la fibrosis? Primero, prevención puntual. Y lo segundo, justamente, que se secrete bilis. Entonces, ¿qué tipo de bilis va a subir aquí? ¿Directa o indirecta? Vamos a ver los mecanismos, ¿ya? Antes de que ponga a llorar. No, mentira. Quiero que vean muy bien las causas de hiperbilirubinemia e ictericia. Miren, lo que les voy a enseñar acá no solamente les puede ayudar en su fisiopato, sino en semio, en medicina interna, en cirugía, en pediatría, en su examen nacional de residentado, todos sus exámenes. Si es que entienden esto que les voy a decir acá, tengo un ser por seguro que se les va a hacer más fácil que sigue medicina. Miren, si yo tengo un paciente que tiene una anemia hemolítica,
O sea, tiene mucha sangre que se está rompiendo. ¿Qué tipo de ictericia voy a tener? Hiperbilirubinemia voy a tener. ¿Creen ustedes? ¿Qué va a subir? ¿Nada? Ya. Miren, a ver, de repente acá les puedo decir algo. Antes de que vamos, primero vamos a ver entonces la teoría y de ahí vamos a atravesar el cuadro. ¿Cuándo sube la bilirrubina no conjugada o indirecta? Vamos a tener que va a ser más característica en la anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque en la anemia hemolítica, sea la razón que sea, vamos a tener una alteración en la vida media del hematíe. Y al tener una alteración en la vida media del hematíe, ¿qué va a suceder? El volumen eritrocitario va a aumentar, su destrucción va a aumentar, los grupos hemo van a aumentar. ¿Y qué sucede después de eso? Vamos a tener conjugación, bueno, vamos a tener bilirrubina, esta biliverdina, luego bilirrubina no conjugada, va a salir a nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué sucede si tenemos un hígado que no puede con todo este volumen de bilirrubina que está llegando? Definitivamente va a conjugar una parte, pero va a haber otra parte que va a estar sin conjugar. Puede ser que también se dé en los trastornos de captación de bilirrubina por los hepatocitos, como por ejemplo algunas asociadas a fármacos como los que ustedes ya conocen, rifampicina para tuberculosis, por favor. En el Perú, tuberculosis, contraste yodado también. Esto puede alterar la captación de bilirrubina por los hepatocitos. Y también podemos tener defectos de la conjugación hepática de la bilirrubina, como la ictericia transitoria del recién nacido, en donde hay una inmadurez de la UDP-glucoroniltransferasa. ¿Se acuerdan el esposo de la bilirrubina? Ya es bebito, todavía no se puede casar. Entonces, es que eso es lo que sucede, es una inmadurez de la UDP-glucoroniltransferasa. Bueno, no es de la misma glucoronil, sino de su testigo. ¿So? ¿Y qué sucede con los defectos del gen que codifica la UDP-glucoroniltransferasa? Allí vamos a tener, por ejemplo, el síndrome de Gilbert, muy común, es benigno, ictericia en situaciones de ayuno o en procesos infecciosos, y el síndrome de Crigler-Najjar, en donde hay una actividad baja de la UDP-glucoroniltransferasa. O sea, todo lo que tenga que ver con su proceso de casamiento, si es que está alterado, va a hacer que suba la bilirrubina indirecta. ¿Listo? No conjugada. ¿Qué pasa si es que nosotros tenemos un aumento de la bilirrubina conjugada? Vamos a tener una eliminación de la bilirrubina conjugada por los hepatocitos y tenemos dos enfermedades que tienen ustedes que recordar. Una se llama el síndrome de Dubin-Johnson y el otro se llama el síndrome de Rotor, que son síndromes en la cual no hay capacidad de excretar la bilirrubina conjugada al canalículo biliar. Y por tanto, pasan a los sinusoides y son llevados al resto de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay una obstrucción, por ejemplo, al flujo de salida de la bilis, una colestasis, que es la causa más frecuente de ictericia, nosotros vamos a ver que puede ser una causa intrahepática. De repente, lo que ustedes han visto en su microbiología, hepatitis víricas, A, B, C, E, hepatitis por tóxicos, cirrosis hepática, que nosotros hemos estado revisando hace un rato, es elevación de bilirrubina conjugada. Infiltración tumoral del hígado, también elevación de bilirrubina conjugada. E infiltración de los canalículos biliares en estos casos hay infiltración de los canalículos biliares intrahepáticos y una dificultad para el flujo biliar. ¿Qué pasa si la causa está fuera del hígado? Es extrahepática. Por ejemplo, hay una obstrucción a la salida fuera del parénquima hepático. Esto generalmente se da por cálculos en la vesícula biliar que desplazan al colédoco o procesos tumorales inflamatorios como cáncer de cabeza de páncreas, que también nos va a causar ictericia por bilirrubina. Y las formas mixtas son, por ejemplo, hepatopatías agudas o crónicas, un paciente que tiene una hepatitis A y que además tiene cáncer de páncreas
no sean malos. O sea, es una causa intrahepática y una causa extrahepática. A eso se le llama mixta. Listo. Miren, acá tengo un cuadrito. Yo les recomiendo que ustedes vayan uno por uno, otra vez, para que puedan ustedes chequear. Y con esto, prácticamente ya hemos terminado. Solamente nos falta su función de detoxificación. Y de aquí vamos a tener que revisar otra vez, pero vamos a ver, por ejemplo, microbiota, y ya le metemos fisiopato. Pero prácticamente ya hemos acabado 99%, creo. No, nos faltan unas cositas bien importantes: gastritis, úlcera péptica, síndrome de mala absorción, Crohn. Yo les voy a dar los tips. ¿Me decían? A ver, si estamos frente a un paciente con cirrosis hepática, ¿cuál sería la causa? Cirrosis hepática es conjugada. Si yo tengo un paciente con hepatitis y que tiene ictericia, ¿qué tipo de bilirrubina está subiendo? Bilirrubina conjugada. Pero si, por ejemplo, yo tengo un bebito recién nacido que tiene ictericia, ¿qué está sucediendo? Y que, bueno, no sé si es que le ha dado hemólisis, pero digamos que tenga hemólisis, anemia hemolítica. ¿Cuál es? No conjugada. Hay un libro súper bueno, que es un libro cubano de semiología, de donde he sacado esta parte de la información de Billy, porque como saben ustedes quizás no está tan explicado. Yo les recomiendo que le den una chequeadita. Me parece que se llama Suros, si mal no recuerdo. Una cirrosis hepática. En la mayoría de veces da ictericia con bilirrubina, pero pueden haber casos quizás sí. O sea, que pueden. Pero recuerden que cuando ustedes salen de no conjugada, acuérdense de que el volumen de eritrocitos ha aumentado mucho. Por ejemplo, anemia hemolítica. Siempre que ustedes piensen, digan anemia hemolítica. Ah, listo. Muchos eritrocitos, no todos se van a poder casar. Por eso nosotros tenemos aumento de bilirrubina no conjugada. ¿Listo? Bien, chicos, estudien por favor, ya tienen bastante avanzado.